Señor, te damos gracias por este momento que nos permites compartir y vivir en este retiro. Te entregamos este momento, esta charla, la vida del Padre Fernando. Ven, Señor, y abre nuestros corazones y dispónnos para poder aprender, para poder recibir todo aquello que tú nos quieres dar. Espíritu de Dios, ven aquí. Espíritu de Dios, desciende en mí. Desciende con tu gracia y tu poder. Espíritu de Dios, ven aquí. Toma mi corazón, Señor, todo lo que he vivido, Dios, como una ofrenda a ti, Señor, lo ofrezco hoy. Toma mi corazón, Señor, todo lo que he vivido, Dios, como una ofrenda a ti, Señor, lo ofrezco hoy. Espíritu de Dios, ven aquí. Espíritu de Dios, desciende en mí. Desciende con tu gracia y tu poder. Espíritu de Dios, ven aquí. Gracias, Claudia, Gabriela, Saúl. Bueno, vamos aquí a modificar las cámaras para que quede derechas. Bueno, espero que hayan podido meditar ese pasaje. Voy a mover aquí un momento la cámara para que quede más o menos derecha. Bueno, a ver, aquí. Ahí, más o menos queda derecha. Espero que hayan podido meditar ese pasaje de San Pablo en la carta a los Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y en este tiempo, en este retiro, podría ser la primera cuaresma para muchos de nosotros. Tal vez hemos estado, sí, celebrando la cuaresma de una manera, entre comillas, tradicional, visitando los monumentos, en fin. Otros tal vez han usado esta semana para irse de vacaciones y por eso pienso que para muchos podría ser la primera cuaresma. Y no importa. Lo que importa es que tengamos esa experiencia con el amor de Dios. A eso vinimos. Lo que importa es, como decíamos en la charla introductoria, que removamos ese fuego, decíamos citando, creo que a Juan Pablo II, ese poder que Dios nos ha dado en nuestro corazón y que tal vez se ha visto apagado por tantas cosas en nuestra vida. Es el momento en que descubrimos este amor de Dios. Esto puede ocurrir allá en tu casa. Esto puede ocurrir en este momento donde quiera que tú te encuentres, que pueda ser la primera cuaresma
en tu vida. No importa, lo que importa es encontrarte con ese amor de Dios. Ese amor de Dios que está presente y que llega a través de las redes sociales, ese amor que está presente y que llega en tu casa, en tu hogar, ese amor que está presente y que llega a través de los tuyos, ese amor que no se detiene ante nada, porque lo que contemplamos y lo que nos preparamos a contemplar para esta semana es la fuerza de este amor de Dios. Y es esto. Cuando descubrimos ese amor, vamos a descubrir, digámoslo así, que las cosas existen. Vamos a descubrir que existen en la realidad y no solamente en el pensamiento. Vamos a descubrir que el amor de Dios existe. Como decía San Francisco en la charla pasada, Dios existe y eso basta. Vamos a descubrir eso. Cuando uno se encuentra con la persona de Jesús, los colores comienzan a ser más nítidos, más vivos. Cuando uno descubre la presencia de Jesús, uno comienza a ver que las otras personas existen y comienza a verlas y comienza a abrazarlas y comienza a amarlas. Y eso solo desde ese encuentro con Cristo. Yo les comparto que en alguna ocasión, acompañando a una persona que necesitaba una oración de liberación, el sacerdote le hizo varias oraciones a esta persona y al finalizar llegó diciendo: ya quedó liberado. Y le pregunté a este sacerdote cómo había logrado discernir que esta persona ya no necesitaba más oraciones de liberación, que ya su proceso había terminado. Y dijo: porque comenzó a reír, porque comenzó a abrazar a todo el mundo, porque comenzó a sonreír. Y después me acerqué con esta persona y le pregunté que cómo se sentía y me decía: Padre, mire, veo el amarillo más amarillo, el azul del cielo más azul, el blanco de las nubes más blanco. Uno comienza a percibir que las cosas realmente existen. Uno comienza a percibir que ese amor de Dios está presente. Y cuando descubres ese amor así presente, descubres que no es solamente un pensamiento, que no es solamente una idea, sino que realmente Dios existe y eso basta. Podría ser la primera Semana Santa de tu vida. Tal vez lo has venido pasando en vacaciones en esta Semana Santa y pues no soy nadie para acusar y condenar, pero podría darse, y ahora que estamos en cuarentena, ahora estás participando tal vez de un primer retiro, de un primer encuentro en esta Semana Santa en tu vida. Y esto ocurre cuando uno comienza a pronunciar ese nombre de Jesús. Y cuando uno comienza a pronunciarlo una y otra vez, como San Francisco en el ejemplo que les di en la charla pasada, Dios existe, Dios basta. Se dice que San Francisco, él durante las noches, en las madrugadas, se levantaba y comenzaba a rezar arrodillado, Padre nuestro. Y varias veces a lo largo de la noche, Padre nuestro, y comenzaba a decir: Padre mío, Padre tuyo, Padre del hermano tal, Padre del hermano tal. Cuando uno comienza a repetir varias veces, comienza a abrírsele esa memoria y comienza uno a repetir varias veces ese nombre, sobre todo nombre, ese nombre que nos ha salvado, ese nombre que no hay otro igual, ante el cual se dobla el cielo y la tierra, el nombre de Jesús. Cuando tú comienzas a pronunciarlo, cuando tú comienzas a decirlo, eso es como una cascada, como un torrente de
de agua pura, de agua limpia, es un torrente. Uno descubre que Jesús no es solamente una memoria del pasado, no es solamente un conjunto de doctrinas. Hay que desempolvar a Jesús de todo eso que tal vez hemos escuchado, oído, que tal vez otro retiro de Semana Santa, otra vez las mismas cosas. Hay que desempolvar a la imagen de Jesús, a la persona de Jesús. Hay que desempolvarla para que Él vuelva a encender nuestro corazón. Es Él, es Él. Aquí vamos a hacer una pausa. Está el internet fallando. Vamos a hacer una pausa para que vuelva el internet. Tenemos fallas con el internet. Mucha gente se conecta, mucha gente está participando de este retiro y por eso hay que tener un poco de paciencia. Se nos ha ido la señal de internet por uno de los canales que tenemos habilitados para que participen de este retiro aquí en el Foyer de Charité sobre la Semana Santa, que recordemos, la hemos llamado este retiro Semana Santa, memoria de la fidelidad de Dios. Ya parece que ha regresado el internet y es este pronunciar el nombre de Jesús. Pero hemos dicho, cuando se desempolva a Jesús de esas doctrinas, de esas ideas, de eso que tú 1000 veces tal vez has oído sobre Jesús, o de esas ideas que tú tienes de Jesús, hay que desempolvar a Jesús, hay que desempolvarlo. Y cuando uno comienza a desempolvar el nombre de Jesús, alguien que no es un objeto de estudio, como de abrir a Jesús y comenzar a estudiarlo, no, sino que uno comienza a pronunciar el nombre de Jesús porque es una persona viva. Cuando tú comienzas a hacer esa memoria, comienza a aparecer el rostro de Jesús, comienza a llegar la persona de Jesús. Y así como decía esta persona a la cual hicieron esa oración de liberación, uno comienza a ver ese rostro de Jesús brillante, como dice el profeta, ese rostro que eres el más bello de los hombres. Cuando uno comienza a ver ese rostro, porque comienza a salir del fondo del corazón ese nombre, Jesús, Jesús. Jesús te amo, Jesús te adoro, Jesús consuélame, Jesús confórtame, Jesús ayúdame, Jesús guíame, Jesús muéstrame, Jesús perdóname. Se va calentando el corazón. Es lo que decíamos en una de las charlas pasadas, la memoria que calienta el corazón. Se va calentando el corazón y poco a poco se va dibujando el rostro de Jesús. Ese rostro que no es un fantasma, ese rostro de una persona que está viva, de una persona existente, de una persona que existe y que aún siendo invisible para los ojos, existe. Y así entonces Cristo comienza a nacer en nosotros. Mira la importancia de hacer memoria. La memoria es algo vivo, decíamos. La memoria cristiana no embalsama. La memoria no momifica. La memoria da vida. Y da vida a Cristo en tu corazón. Aquí le voy a pedir el favor otra vez a nuestro asistente Alex que
me traiga esa imagen del rostro de Cristo que está en la cocina, la misma imagen que mostrábamos ayer que está en la cocina. Si Alex nos hace ese favor, porque ese rostro va tomando forma, ese rostro va asumiendo poco a poco el rostro de una persona viva, luminosa, que existe. Y así Cristo comienza a nacer en nosotros. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando comenzamos a relacionarnos con Cristo? ¿Qué ocurre cuando ese rostro de Cristo aparece, comienza a mostrarse ante nuestra vida? Recordemos este rostro hermoso. Esos trazos comienzan a dibujarse cuando tú comienzas a pronunciar ese nombre, Jesús, Jesús. Esos ojos comienzan a mirarte. Esa voz, esos labios comienzan a abrirse para pronunciar tu nombre y para decir que te aman. Este rostro que se va dibujando cada vez con rasgos más finos, más claros, más transparentes. Es estos ojos que nos encontramos cuando comenzamos a permitir que Dios nazca en nuestras vidas. Es este rostro que se aproxima. Es este Jesús que está presente. Es este Jesús que te ve. Es este Jesús que se hace presente. Invócalo allá. Invócalo. Gracias, Alex. Invócalo. Comienza a decir, Jesús, te amo. Jesús, preséntate a mi vida. Jesús, quiero verte. Jesús, llega a mi vida. Pídeselo. Jesús, llega a mi vida. Jesús, quiero verte. Yo quiero ver a este Jesús así. Aunque Jesús va a ser mucho más hermoso, mucho más bello, pero yo quiero encontrarme con esos ojos de Dios, con esos ojos que me imagino deben ser cristalinos. Ese ha sido uno de los momentos, les comparto, más felices de mi vida. Cuando tuve la oportunidad de estar con el Papa Benedicto XVI, así cara a cara, darle la mano a él, darle la mano al Papa. Y estuvo frente a mí, y yo estuve frente a él. Y lo veo con unos ojos azules, cristalinos, limpios, transparentes. Y el Papa Benedicto, cuando me vio, me sonrió. Algo así debe ser la mirada de Jesús. Y cuando tú permites que esa mirada comience a nacer, imagínate, cobijado por esa mirada, amparado por esa mirada, que tú sepas que tu vida está siempre bajo el cuidado, la custodia de esos ojos de Jesús. No tienes miedo de nada. Hay paz en tu corazón, alegría. Por eso es desempolvar ese rostro de Cristo. Dice el Papa Francisco, la memoria cristiana es como la sal de la vida. Perdón, voy a seguir aquí moviendo la cámara, es que se me descuadra la cámara. La memoria cristiana es como la sal de la vida. Sin memoria no podemos ir hacia adelante. Cuando nos encontramos cristianos desmemoriados, rápidamente vemos que han perdido el sabor de la vida cristiana. Se les ha olvidado. Miren, a mí nunca se me ha olvidado los ojos de Benedicto XVI.
nunca, nunca. Y esos ojos de Jesús nunca se nos pueden olvidar. Que Jesús te mira, que Jesús te cuida, que Jesús te custodia, que Jesús va contigo, que Jesús se acerca y te dice, te amo, estoy presente, existo, te veo y te veo con una mirada clara, limpia, transparente, cristalina. Te veo como nunca nadie te ha mirado y como nunca nadie te mirará. Ay, Señor. El Papa Francisco dice, cuando nos encontramos cristianos desmemoriados, rápidamente vemos que han perdido el sabor de la vida cristiana y han terminado como personas que cumplen los mandamientos, pero sin la mística, sin encontrar a Jesucristo. Y a Jesucristo debemos encontrarlo en la vida. Hay que ponerle sal. Somos sal de la tierra. Y dice nuestro Señor, si la sal pierde su sabor, ¿con qué la recupera? Con nada. Por eso hay que volver este tiempo, este retiro de Semana Santa. Es un momento para volver a encontrarnos con la mirada de Cristo. Cristo le permitimos nacer en nosotros. Y cuando le permitimos que Él nazca en nosotros, se produce un salto de calidad en la relación con Cristo. Porque como dice el Papa Francisco, de lo contrario nos volvemos cristianos que sí, que cumplimos los mandamientos, que vamos a misa, que hacemos el retiro de Semana Santa, pero que no nos encontramos con la mirada de Cristo. Y nuestra vida pierde sabor, entonces nos pesa ir a la misa del domingo, nos pesa rezar el rosario, nos pesa agradecer cuando comemos, nos pesa todo. Pero ¿por qué hay que ir a misa? ¿Por qué tengo que comulgar? ¿Por qué tengo que confesarme? ¿Por qué tengo que...? Porque has perdido tu sabor. Porque perdiste el sabor. ¿Y por qué perdiste el sabor? Porque no hay una relación de calidad con Cristo. Así como uno dice, ¿no? Hay veces que uno dice, hay personas tóxicas, que uno dice, Señor, líbrame de esta persona tóxica. Hay cosas que tenemos que evitar, pero con Cristo no es la persona tóxica. Es la persona que viene a darnos ese amor, a quitarnos todas esas amarras. Pero para eso necesitamos una nueva relación. Nicodemo va y le dice a Jesús en la noche, un maestro de la ley, va y dialoga con Jesús. Y le dice Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Hay que volver a tener una relación nueva con Jesús. Nos han dicho muchas cosas, hemos oído muchas cosas tal vez de Jesús. Hoy con la nueva era, que nos muestran que Jesús es igual que un maestro iluminado, otros que nos dicen que Jesús es como el Che Guevara. No, u otros que caemos en un racionalismo, que Jesús es esto, y cuadriculamos a Jesús, cuadriculamos a Dios. Y Dios nos dice, no, hay que permitir que Jesús venga a soplarnos en la memoria, en el corazón. Es un fenómeno que en psicología se conoce como la criptomnesia. Qué nombre tan... Criptomnesia. Es un fenómeno por el cual la persona recupera un recuerdo de la memoria,
pero que no lo vive como un recuerdo, sino como una idea o una experiencia original. Hay que tener esta experiencia con Jesús. Hay que volver a recuperar a la persona de Jesús, que tal vez se lo llevaron, que tal vez se apagó. La criptomnesia, fenómeno por el cual la persona recupera un recuerdo de la memoria, pero no lo vive como un recuerdo, sino como una idea o una experiencia original. Es este fenómeno en que la persona cree haber tenido una idea por primera vez, resultado de su creatividad, de su imaginación, pero no es consciente de que en realidad es un recuerdo oculto en la memoria y que vuelve a salir. Es ese reencuentro con la persona de Jesús que siempre ha estado, pero cuando tú te lo encuentras, cuando Él vuelve a nacer en ti, cuando das ese paso de calidad en la relación con Jesús, lo vives como si fuera la primera vez. Jesús siempre te ha amado, Jesús siempre ha estado contigo, pero cuando recuperas esa presencia de Jesús, lo vives como si fuera la primera vez. La primera vez. Y esto todos los días Jesús viene. Y Jesús viene nuevo todos los días. Porque le encantan los cambios a Jesús. Le encantan los cambios a Jesús. A Dios le encantan los cambios. Miren, de eso iremos a hablar más tarde. El libro del Génesis. De la nada, crea todo. Miren el anuncio del protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, Génesis capítulo 3. Del pecado, de algo que parecía que era la derrota, Dios anuncia la mujer. Y de la estirpe de la mujer aplastarán la cabeza de la serpiente. Cuando Moisés duda, Dios le da la tierra prometida. Cuando David peca, Dios le promete que de su linaje nacerá el Mesías. Le encantan los cambios a Dios. Le encantan. ¿A Pedro cómo lo llamó? No se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y le dio el nombre de Pedro. Le encantan los cambios. Jesús quiere que tú y yo cambiemos. Jesús quiere que tú y yo tengamos una nueva relación con Él, que cambiemos nuestra relación con Él. Y eso no solamente un día, una semana, eso todos los días, porque el amor de Dios siempre es novedoso. Hoy mira tú a tu alrededor, siempre es novedoso. Y ahora en esta época en que estamos en cuarentena, descubre ese amor novedoso todos los días. Pero Padre, ¿pero qué hago aquí si estoy siempre con ella? Si estoy siempre con Él, Padre. Descubre ahí la novedad de Dios. A Dios le encantan los cambios. Y por eso, sí va a haber cambios a raíz de todo esto, sí. Pero hay que orar para que sea un cambio que viene de Dios. Porque a Dios le encantan los cambios. Dios nos cambia. Y pues lo digo por experiencia. Dios, nunca pensé en ser sacerdote, abogado. Entré al foyer Charité aquí como laico sin pensar en ser sacerdote. De abogado, de trabajar en el sector financiero, Dios me cambió. Y me cambió aquí a ayudar en el foyer,
en el comedor, en la cocina, ayudando a arreglar los cuartos de Santa Teresita del salón de conferencias, siendo sacristán en la capilla. Y Dios me cambió, me hizo sacerdote. A Dios le encantan los cambios. Y es esa experiencia original, nueva, que no te permite a ti perder el sabor de la vida, porque todo es nuevo, todo es cambio, cambio, cambio. Allá en la cuarentena podemos estar, pero ahora ¿qué hacemos? Pero ahora siempre lo mismo, pero ahora lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora ver el programa, sentarnos, comer, dormir, volvernos a levantar, volvernos a dormir, volver a comer, ¿qué vamos a hacer? A Dios le encantan los cambios, cambia. Cambia. Y aquí te voy a dar una idea. Cambiando los hábitos, cambias tu vida. Si no cambias tus hábitos, no vas a cambiar de vida. Cambiando los hábitos, cambias de vida. Por eso si uno lee todas estas cosas que están ocurriendo desde Dios, es una oportunidad que nos da para cambiar de hábitos. No podemos seguir teniendo los mismos hábitos. La humanidad tenía que frenar. Hay una ley en la vida espiritual, que es la ley del freno. Hay que frenar. Estábamos desbocados. Estábamos corriendo no a 200 kilómetros, estábamos corriendo a 400 kilómetros hacia un despeñadero. Quemando iglesias, aprobando leyes contra la vida, leyes contra el matrimonio, legalizando la droga. Un despeñadero y a 500 kilómetros con hora. Dios nos dice, para y cambia tus hábitos. Porque esto implica un cambio de hábitos en todo sentido. Y es un cambio de hábitos para cambiar de vida. Solamente cuando cambiemos los hábitos, solamente ahí es cuando comencemos a cambiar de vida. Por eso cambia los hábitos. Comienza a crear nuevos hábitos. Porque esos hábitos son los que forman nuevas vidas. Por ejemplo, ustedes tal vez han oído hablar de ese converso famoso, Scott Hahn. Hoy día él da conferencias, es profesor de una universidad franciscana, Steubenville, en los Estados Unidos, muy reputada. Y Scott Hahn, él no era católico, era cristiano, creo que era anglicano, si mal no estoy. Y Scott Hahn, él dice, comentando este cambio, dice, tras pronunciar las palabras de la consagración, cuando el sacerdote está consagrando el pan y el vino, el sacerdote mantuvo elevada la hostia. Entonces sentí que la última sombra de duda se había diluido en mí. Con todo mi corazón dije, Señor mío y Dios mío, tú estás verdaderamente ahí. Y si eres tú, entonces quiero tener plena comunión contigo. No quiero negarte nada. Al día siguiente, no un mes después, no un año después, al día siguiente, allí estaba yo otra vez, y así día tras día. En menos de 2 semanas, yo estaba atrapado, no sé cómo decirlo, pero me había enamorado de pies a cabeza de nuestro Señor en la Eucaristía. Su presencia en el Santísimo Sacramento era para mí poderosa y personal. Esos son los testimonios de los grandes conversos.
Esto solamente lo puede decir un converso, y con todo respeto lo digo, un católico que siempre ha sido católico, que nació católico, que se bautizó católico, que fue a misa desde pequeño, que hizo la primera comunión como yo desde los 7 años, que la confirmación, que misa dominical, que el rosario, que no sé qué. No tiene esto. ¿Por qué? Porque hay veces que no lo hacemos nuevo. Porque es lo que hemos venido haciendo siempre, siempre, siempre. Pero un converso es el que tiene esta fuerza. Me enamoré de pies a cabeza de nuestro Señor en la Eucaristía. Me enamoré. Cuando vio a un sacerdote que mantenía elevada la hostia. Y cae y dice, Señor mío y Dios mío. Y cae y dice, tú estás verdaderamente ahí. Quiero tener plena comunión contigo. No quiero negarte nada. Siendo muy sinceros, ¿qué católico es consciente de todo esto? ¿Qué católico cae y dice, Señor, a partir de esta comunión no quiero negarte nada? Fuerte. Un encuentro, y él era cristiano. Cristiano. No era católico, pero era cristiano, seguía a Cristo. Y sin embargo, Dios cambió. Dios lo cambió. Lo hizo nuevo. Y entró en una nueva relación con Cristo. Hay otro testimonio de un francés, porque en varias redes sociales se han venido publicando testimonios de conversión. De un francés, un joven llamado Paul. Él dice, fue durante una misa, pasó algo extraordinario. Interiormente vi cómo desfilaban ante mí muchas cosas de mi vida, en particular la separación de mis padres y otras heridas, cosas que yo había sufrido, pero también otras cosas que yo había hecho. Todo el mal que había causado, los pecados que había cometido, las personas a quienes había herido, todo ello se me vino encima y al mismo tiempo sentía interiormente algo. No sé cómo decirlo. Era como si el Señor me dijese con dulzura, a pesar de todo esto, yo te amo. Interiormente aquello era una dulzura inmensa que sentí físicamente, sensiblemente. Tenía ganas de llorar, de echar todo eso afuera. Y hay un testimonio bellísimo del gran rabino de Roma, Eugenio Soli. Él se convierte después del pontificado de Pío XII. Y a raíz de sus pasos que él comienza a dar, en el año 1944 la comunidad judía lo destituye como rabino. Y los aliados lo ponen de nuevo frente a la sinagoga. Permanece solamente unos meses, renuncia y en una ceremonia muy importante para los judíos, el Yom Kippur, él escucha una voz que le dijo, estás aquí por última vez, desde ahora me seguirás. Y se bautiza. Imagínense, el gran rabino de la sinagoga de Roma que se bautiza. Escuchó esa voz que le dice en la sinagoga, estás aquí por última vez, desde ahora me seguirás.
¿Y cómo sería el impacto que la sinagoga de Roma decretó varios días de ayuno en expiación por la conversión de su rabino, Eugenio Soli? Esto fue causa de que Eugenio Soli quedara solo, sin sueldo, desempleado. Después le ofrecen un puesto como profesor del Instituto Pontificio Bíblico de la Universidad Gregoriana. Pero es este comienzo que Dios quiere hacer con todos. Tal vez Dios te está diciendo a ti, como le dijo a Soli, estás aquí por última vez. Desde ahora me seguirás. Y Dios quiere hacer un nuevo comienzo, dar un nuevo comienzo. Este abortista, este médico Bernard Nathanson, que realizó más o menos, él solo, 75,000 abortos y se convierte. 75,000 abortos, un asesino. Y se convierte. Y se convierte por una manifestación pro vida ante una clínica abortista. Y él cuenta que los que estaban allí en esta marcha pro vida rezaban, cantaban, se apoyaban y se animaban mutuamente, cantaban himnos de júbilo, recordaban constantemente la prohibición absoluta de emplear violencia, rezaban por los no nacidos, por las mujeres que acudían a abortar, por los médicos, por las enfermeras de la clínica, rezaban por los policías y los periodistas que allí se encontraban. Y ante esto que él está viendo, él se pregunta, ¿cómo puede esta gente entregarse por un público que es y será siempre mudo, invisible, incapaz de agradecerles nada? ¿Cómo esta gente puede estar aquí en vigilia, orando, cantando por unos bebés que les pueden dar? ¿Qué les pueden dar? Y continúa él diciendo, ver a aquellos manifestantes pro vida que estaban dispuestos a ir a la cárcel y a arruinarse por sus convicciones, causó en mí una honda impresión. Y entonces dije, por primera vez en toda mi vida de adulto, empecé a abrigar la noción de Dios, un Dios que paradójicamente me había llevado a través de los círculos del infierno, solo para mostrarme el camino hacia la redención y el perdón por medio de su gracia. ¡Wow! Este hombre de 75,000 abortos que, como él dice, ha recorrido el camino del infierno. Y Dios lo cambia por unos cantos, por una marcha pro vida. Y después él se hace defensor de la vida. Se me ofreció, continúa él diciendo, una reluciente chispa de esperanza en la creencia cada vez más firme en que hace 2 milenios alguien había muerto por mis pecados y por mi maldad. Se le encontró con esa mirada de Dios. Se encontró con esa mirada de Jesús. Y es esto lo que produce los cambios. Es este el momento para nosotros encontrarnos con esa mirada de Jesús. ¿Y cómo? ¿Cómo encontrarnos? Hemos venido hablando de la memoria, del papel de la memoria en nuestra fe, de la importancia de la memoria, del papel de la memoria. Y esa memoria, lo dice el Papa Francisco, es una memoria deuteronómica. ¿Qué significa eso?
tomada del libro del Deuteronomio, en el capítulo 5. Allá leemos, donde Dios se revela: yo soy Dios, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Es esta memoria la que hay que tener. Yo soy tu Dios. Es una doble función. Una, la identidad, que en este caso se trata de la identidad de Dios. La memoria da identidad. Te dice a ti, ¿quién eres tú? ¿De dónde has venido? Por eso decíamos en una charla pasada, sin memoria no hay futuro. ¿Por qué? Porque no sabes de dónde has venido. Y el que no sabe de dónde ha venido, no sabe para dónde va. La memoria da identidad. Una identidad de Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Pero claro, eso vale también para nosotros. Nos da identidad. Cuando alguien tiene dudas sobre su identidad, pues uno le dice, oye, ¿de dónde te conozco? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho? La memoria viene a darnos la identidad de esta persona. Esa es una función de la memoria, dar identidad. La segunda función, dar confianza. Yo soy tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Yo puedo confiar en ese Dios. ¿Por qué? Porque me ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Y de allí puedo confiar en ese Dios. Y esto pues vale para todo en nuestra vida social, en nuestras vidas de las relaciones sociales. Porque si me fío hoy del comportamiento que tiene conmigo una persona, es porque me acuerdo del bien que esta persona me hizo en el pasado. Y por eso confío en ella. Por eso confío en ella. Me fío en ella. Porque sé que esta persona me hizo un bien en el pasado y por eso puedo seguir confiando en ella. Esta es la función de la memoria cristiana, ya propiamente cristiana. Antes habíamos hablado de la función, de las tareas, de la memoria en general. Ahora hablamos de la memoria propiamente cristiana, que tiene una función de identidad y una función de confianza, de generar confianza, de afianzar la confianza. Y esa memoria cristiana, ¿a dónde vamos a ir para tenerla? Es la memoria, en primer lugar, de los lugares en los que Dios ha actuado. Hay que conocer esos lugares en los que Dios ha actuado. ¿Y dónde Dios ha actuado? Pues sí, en tu vida. Pero vamos primero a mirar ese lugar, ese espacio donde encontramos las huellas de Dios, que es la creación. La creación. Allí vamos a encontrar esos lugares donde Dios ha actuado. La creación es un don amoroso, es un regalo de Dios. Pero quisiera, generalmente explico esto de la creación desde otra perspectiva. Ahora quiero enfocarlo desde este punto de la memoria. Mira tú ahora con esto de la cuarentena, cómo se han embellecido los lugares. Se dice, por ejemplo, que los canales de Venecia, después de yo no sé cuántos años, se puede ver el fondo. La bahía de Santa Marta, que volvió a tomar su belleza. El aire se ha purificado. Los animales están comenzando a salir en Bogotá. Yo ni sabía que había zorros en Bogotá, pero que bajan del cerro para unos zorros, y ahí tienen las fotos.
Alex, ¿sí sabía que había zorros en Bogotá? Tampoco. Hay zorros en Bogotá. No tenía ni idea. Y estamos comenzando a, a mirar todas esas huellas que Dios ha dejado en su creación, que estaban ahí empolvados. Porque la creación contiene una enseñanza del amor y de la sabiduría de Dios. Cuando contemplamos esto, contemplamos una enseñanza. Dios nos quiere enseñar algo. La creación le da sentido a las cosas y a nuestra propia existencia, porque es una enseñanza. Entonces, cuando yo contemplo los cielos, cuando yo contemplo los árboles, es una enseñanza para mí, y por eso viene a ser una orientación para mi existencia. Si yo no veo nada, sino simplemente veo la pantalla del televisor, la pantalla del computador, si solamente oigo lo que mis audífonos me van a mostrar, si solamente huelo lo que el perfume me va a hacer percibir, pues no voy a descubrir esa experiencia que hay y que Dios me quiere dar a través de la creación. Porque una de las cosas es que el hombre se ha olvidado de la creación. Y cuando se olvida de la creación, pensamos que Dios ya no tiene lugar en la materia. Ya Dios no. Y de ahí negamos y negamos y negamos y negamos y negamos la presencia de Dios en la materia. Miren ustedes, se comienzan por las pequeñas cosas para terminar en las grandes cosas. Se comienza por decir, no, la creación, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, puedo botar basura, puedo llenarla de plástico, puedo hacer lo que yo quiera. Y se termina en negar a Dios en la Eucaristía. Porque no viendo el mensaje de amor de Dios en la creación, que orienta mi existencia, lo saco el poder, la fuerza, el amor, la enseñanza que Dios me quiere dar en la creación, lo saco, entonces lo saco de toda materia, lo saco del pan y del vino consagrado. Ya no se ve a un Dios que pueda hacer algo en la materia. Un Dios distante, un Dios lejano, pero un Dios que no tiene nada que ver con la materia. Por eso ese discurso que por ahí está sonando, porque lo he visto últimamente, ha sonado durante siglos, pero últimamente lo he vuelto a ver, que hay que salvar el alma. Falso. Falso. Hay que salvar el cuerpo también. El cuerpo y el alma, hay que salvar al hombre todo. No hay que salvar solamente el alma. ¿Y entonces el cuerpo qué? ¿El cuerpo qué? Si es así, entonces, pues dejemos que se droguen, que se emborrachen, que hagan lo que quieran, porque el cuerpo, pues ¿para qué? Si lo que hay que salvar es el alma. Dios no tiene nada que ver con el cuerpo. Y Dios sí tiene que ver mucho con el cuerpo. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Esto hay que volverlo a corregir y hay que pedirle a Dios, Señor, dame la gracia de volver a contemplarte en la creación. Dame la gracia de entender, de aceptar, de reconocer la enseñanza que tú me quieres dar en la creación. Dame la gracia de entender y de aceptar la orientación que tú le quieres dar a mi vida, partiendo desde la creación, que es un don que viene de tu amor, que viene de tu sabiduría. Porque todos los relatos de la creación, ustedes abren allá los libros del Génesis, hay 2 relatos de la creación, el primer capítulo y el segundo capítulo.
Todos los relatos de la creación nos dicen solamente una cosa: Dios ha creado todo. Todo. Y si Dios lo ha creado todo, todo tiene un sentido teológico. No es solamente un sentido biológico, es un sentido teológico. Porque Dios lo ha creado todo. Y para presentar esto, la Sagrada Escritura nos muestra esta idea del Dios como creador de todo, con imágenes, con un lenguaje propio de la época. Pero la idea es esa: Dios ha creado todo el universo. Dios lo ha creado todo. Y Él sigue manteniendo todo, y Él sigue estando presente en todo. Alguien podrá pensar, bueno, Padre, ¿y el coronavirus? ¿Dios lo creó? Bueno, es una pregunta interesante. ¿El coronavirus Dios lo creó? Vamos a hablar sobre esta creación y cómo el coronavirus entra. Vamos a hablar de la creación, porque, vuelvo y digo, es un don del amor de Dios. Y el coronavirus no es una manifestación del amor. Entonces, ¿cómo llega esto? Vamos a hablar de este lenguaje del amor de Dios. Vamos a hablar de esta enseñanza que Dios nos representa en su creación. Y vamos a pedirle a nuestro Señor, vamos a agradecerle en primer lugar por el don de la creación. Pero también vamos a pedirle que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para acoger esa enseñanza que Él nos quiere dar a través de la creación. Y esto lo vamos a hacer, si Dios quiere, en la próxima charla a las 3 de la tarde. Que Dios los bendiga. Nos vemos a las 3 de la tarde.